Hoy comenzamos el relato con una escena que parecía rutinaria, pero que se transformó en algo cargado de significado en cuestión de segundos. Dos presencias conocidas compartieron el mismo escenario, y durante un momento, todo pareció detenerse. No fueron las luces, no fue la música, fue la fuerza silenciosa de un simple contacto visual. El presentador describe cómo el ambiente cambió sin necesidad de palabras, como si el aire mismo hubiese adquirido un peso diferente. Los espectadores, atentos, sintieron esa tensión sutil que no necesita explicación, y desde allí se construye la historia que marca esta emisión. El relato continúa con calma, sin apresurarse, dejando que la imagen hable por sí sola. No se trata de hechos externos, sino de sensaciones que se percibieron incluso a la distancia. El presentador cuenta cómo la mirada compartida se volvió el centro de la escena, como si todo alrededor perdiera importancia por un instante. Hay momentos que no necesitan discursos, porque su intensidad se sostiene sola. Este fue uno de ellos, breve pero imposible de ignorar. Y fue ahí donde comenzó a cambiar el tono de la noche. Las cámaras registraron gestos mínimos, casi imperceptibles, pero llenos de significado para quienes observaban con atención. El presentador narra cómo cada detalle parecía amplificado por el silencio que los rodeaba. No hizo falta ningún tipo de declaración. La historia se escribió únicamente en los ojos. El público sintió que estaba presenciando algo que no se puede actuar ni ensayar. La energía del escenario se transformó en algo distinto, más denso, más emocional. Y esa transformación marcó el pulso de todo lo que vino después. En el estudio, la voz del presentador adopta un tono más bajo, casi confidencial, como si compartiera un secreto con cada espectador. Explica que no fue el encuentro en sí lo que sorprendió, sino el instante exacto en que se cruzaron las miradas. Ese momento se volvió el punto de inflexión invisible de la noche. A partir de allí, las percepciones cambiaron, incluso sin que nada externo se modificara. La audiencia lo sintió más que lo entendió. Y esa sensación es la que seguimos desgranando hoy. Se describe cómo el escenario permaneció igual, pero el ambiente ya no era el mismo. Todo continuó como estaba previsto, pero con una tensión emocional que ya no se podía ocultar. El presentador señala que hay miradas que parecen contener historias enteras. Historias que no se narran en voz alta, pero que se adivinan en silencios prolongados. Eso fue exactamente lo que se percibió en ese cruce de ojos, y ese cruce se convirtió, sin esfuerzo, en el centro de la velada. A lo largo de la transmisión, el relato se sostiene sobre ese instante cargado de significado. No se agregan datos, no se buscan explicaciones externas, solo se observa el efecto de un simple gesto. El presentador remarca la fuerza que puede tener una mirada cuando se encuentra con otra. En el momento preciso, es como si el escenario se hubiera cerrado sobre ellos por un segundo, dejando todo lo demás en un segundo plano. Los espectadores contuvieron el aliento sin saber por qué. Y fue allí donde la noche tomó otro matiz. Las palabras del presentador buscan acompañar el impacto silencioso que dejó ese momento. Describe cómo, después del contacto visual, todo pareció continuar igual, pero ya no se percibía de la misma manera. Es el tipo de cambio que no se anuncia, pero que todos sienten. El público, desde sus hogares, pudo notar esa sutil alteración en el ambiente. No hubo necesidad de comentarios adicionales. La escena habló por sí misma, y esa es la imagen que permanece. El relato avanza y recuerda que, a veces, los cambios más profundos no vienen con ruido, sino con quietud. Así ocurrió allí, bajo las luces del escenario, con dos personas simplemente mirándose. El presentador recalca que no se necesita más para que una atmósfera se transforme. Una mirada puede contener recuerdos, preguntas, respuestas y silencios prolongados. Y cuando se cruza en el lugar y el momento exactos,
Todo alrededor parece alinearse con ella. Eso fue lo que se vivió en ese escenario compartido. La narración vuelve una y otra vez a ese punto central. El instante de contacto visual que lo cambió todo. El presentador lo menciona como un momento suspendido en el tiempo, donde los segundos parecieron volverse más largos. El público presenció algo que no se puede medir, pero sí sentir. No hubo palabras que lo acompañaran, y quizá por eso resultó aún más intenso. En ese cruce de miradas se concentró toda la atención, y la noche quedó marcada por esa breve, pero poderosa conexión. En cada frase, el presentador evita exageraciones, pero no oculta el peso emocional del momento. Explica que los gestos posteriores parecían condicionados por lo ocurrido segundos antes. La energía del lugar había cambiado, aunque todo continuara aparentemente igual. Ese tipo de situación es difícil de describir, pero fácil de reconocer. Los espectadores supieron, sin que nadie lo dijera, que algo había sucedido. Y ese algo se convirtió en el eje de la transmisión. El estudio mantiene un tono sereno, pero la emoción subyacente es evidente. El presentador insiste en que la clave no está en lo evidente, sino en lo que se percibe entre líneas. El escenario fue compartido, sí, pero lo que realmente capturó la atención fue la intensidad silenciosa del cruce de miradas. No fue casual, no fue planeado, fue simplemente vivido, y ese carácter genuino es lo que lo hizo inolvidable para muchos. Así continúa desarrollándose este relato. Mientras la narración avanza, el presentador reflexiona sobre el poder de los encuentros visuales. Hay momentos en los que las miradas parecen decir más que cualquier diálogo extenso. Eso fue lo que ocurrió aquí, una conversación muda que solo los ojos pudieron sostener. El público sintió esa corriente emocional que atravesó el escenario. Y, sin necesidad de comentarios, comprendió que algo había cambiado. Ese cambio, aunque silencioso, dominó el resto de la noche. Cada repetición del instante en la mente del espectador lo vuelve aún más claro. El presentador describe cómo el contacto visual pareció iluminar un punto exacto del escenario, aunque las luces fueran las mismas. No fue un efecto técnico. Fue un efecto emocional. Desde ese segundo, el ambiente se cargó de una tensión suave pero constante. Las miradas se apartaron. Pero el eco quedó, y ese eco es el que hoy se recuerda. La transmisión sigue su curso y se enfoca en las sensaciones que dejó ese momento. El presentador señala que lo más llamativo no fue lo que ocurrió después, sino lo que se sintió durante el contacto visual. Fue como una pausa dentro de la continuidad del evento. Una pausa que habló sin palabras, que invitó a la reflexión. El público lo percibió como un giro invisible en la atmósfera. Y ese giro es el que marca este relato. El tono de la narración se mantiene respetuoso, consciente de que se trata de un instante cargado de significado personal. No se especula, no se interpreta en exceso. Se describe la intensidad del momento tal como fue percibido. El presentador lo relata como una escena que se impone por sí misma. Dos miradas que se encuentran y transforman el aire que las rodea. Nada más, pero tampoco nada menos, y eso basta para definir la noche. Los minutos pasan, pero el recuerdo del contacto visual sigue siendo el punto de referencia. El presentador recalca que hay imágenes que se quedan grabadas no por lo que muestran, sino por lo que hacen sentir. Esta fue una de ellas. El escenario compartido se convirtió en marco de una conexión silenciosa. Los espectadores sienten que estuvieron presentes en algo único, aunque no puedan explicarlo con precisión, y esa sensación se convierte en protagonista. En el desarrollo final de la narración, el presentador vuelve a subrayar el cambio que se produjo en el ambiente. No se trató de un gesto grandioso,
sino de un segundo exacto, donde todo se volvió distinto. Esos segundos son los que dan sentido a una noche entera. El contacto visual fue breve, pero suficiente, y su efecto no pasó desapercibido para nadie que mirara con atención. Por eso hoy ocupa el centro de este relato. La historia continúa sin prisas y se adentra en la dimensión emocional del momento. El presentador explica que el escenario, las luces y los aplausos formaron un fondo que se desvaneció ante la intensidad de la mirada compartida. Allí se concentró todo. El público dejó de observar el conjunto y se enfocó en ese punto único, y ese foco definió el resto de la velada. Es la imagen que permanece cuando todo termina. Hacia el final de la transmisión, el presentador invita a recordar cómo, a veces, una sola mirada puede cambiar la percepción entera de una noche. No hace falta movimiento, no hace falta palabra, basta con esa conexión fugaz. El escenario fue el mismo antes y después, pero el sentimiento no. Y esa diferencia es la que hoy se subraya. El instante se convierte en símbolo. Y el símbolo en recuerdo colectivo. La narración se acerca a su cierre, pero el momento descrito sigue ocupando el centro de la atención. El presentador reconoce que el contacto visual fue el punto exacto donde todo se redefinió. A partir de allí, nada parecía igual, aunque todo siguiera su curso normal. Esos cambios invisibles son los más profundos, y este fue uno de ellos. Así se resume la esencia de lo ocurrido. La voz del presentador baja un poco, como acompañando el carácter silencioso del instante. Se recuerda que lo que sucede sin palabras suele tener un impacto más duradero. El cruce de miradas no necesitó explicación. Se sintió, simplemente, y esa sensación viajó desde el escenario hasta cada hogar donde fue vista la escena. Es allí donde permanece ahora, convertida en memoria. El relato se cierra, rodeando nuevamente la idea central. Compartieron el mismo escenario, y todo cambió cuando sus miradas se encontraron. No hubo anuncio, no hubo señal previa, solo un instante que se convirtió en punto de quiebre. El presentador se despide dejando esa imagen suspendida, como una fotografía emocional. El público sabe exactamente a qué momento se refiere, y ese momento seguirá siendo recordado. La edición concluye con esa imagen en mente, sin necesidad de añadir nada más. Una noche, un escenario y un contacto visual capaz de transformar el ambiente entero. El presentador finaliza la emisión con serenidad, dejando que sea la propia escena la que continúe hablando en el recuerdo. Y así, el relato llega a su fin, pero la mirada compartida permanece más allá de la pantalla.